Desde ya. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Charlie Ruth Castro, hago parte del Rotary Club Sogamoso Global y quiero darles la bienvenida a este su espacio que es Aprende desde casa. Hoy tenemos a Mauricio Escobar y antes de presentarlo les quiero dar las infinitas gracias por unírsenos a este espacio. Hoy cumplimos una semana exactamente después de haberlo inaugurado y estamos muy felices de completar más de 220 asistencias en este espacio que se generó como una iniciativa para hablar de temas diferentes a únicamente coronavirus y sobre todo generar contenidos que nos informen, que nos inspiren y que nos llamen a tomar acción. Así que les queremos agradecer por su confianza, por recomendarnos, por seguirnos también en el canal de YouTube, por estar compartiendo nuestros videos y también trayendo más y más personas a este espacio colaborativo llamado Aprende desde casa. Esto es generado por parte del Rotary Club Sogamoso Global, que es uno de los 3 clubes rotarios en nuestra ciudad, Sogamoso, Boyacá, y uno de los cientos de clubes que existen alrededor del mundo y donde nos dedicamos a generar proyectos de servicio para que nuestras comunidades estén mejor. Hoy más que nunca, Rotary y los rotarios del mundo están trabajando desde diferentes ángulos para ayudar a contener la crisis por coronavirus a nivel global. Y bueno, nosotros hemos escogido este espacio, que es un espacio de aprendizaje, pero también estamos haciendo muchas cosas para ayudar a generar este tipo de esfuerzos en salud que permiten que más personas puedan mejorar su condición en estos momentos y es por eso que desde esta semana lanzamos nuestra campaña de recaudación de fondos porque tenemos el propósito de ayudar a nuestra ciudad a que tenga pruebas rápidas que permitan detectar si una persona está contagiada o no de coronavirus. Así que al final de este video les vamos a contar mucho más de cómo unirse a esta campaña y también vamos a agradecer a todos los rotarios y no rotarios que ya se están uniendo a esta campaña y que nos están permitiendo alcanzar este esfuerzo. Y ahora, sin más preámbulo, voy a presentarles a Mauricio Escobar Martínez, que es nuestro orador invitado del día de hoy. Mauro, más conocido en nuestro Rotary Club Sogamoso Global como alias Mauro, es un ingeniero geólogo especialista en gestión estratégica de proyectos y es un apasionado por el crecimiento personal y el desarrollo de liderazgo para jóvenes enfocado en la construcción y en la enseñanza de herramientas de aprendizaje en negocios digitales en pro de la generación de activos, libertad financiera. Es un deportista nato y un enamorado de compartir su éxito y el éxito de otros personajes con su comunidad. Hoy vamos a hablar de cómo pagar deudas rápidamente y generar riqueza. Y aquí Mauro nos va a explicar por qué nos endeudamos, cómo podemos empezar a hacer un presupuesto, cómo crear un hábito y sobre todo aquellos que tienen que ver con el tema de tener una mejor salud financiera, cómo pagar deudas y cómo generar riqueza. Así que a partir de este momento, Mauro, la audiencia es tuya y al final vamos a contestar preguntas y comentarios que nos dejen en la cajita de chat o que quieran hacer personalmente. Así que adelante, Mauro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Charlie por tu muy buena introducción. ¿Me confirmas por favor si me están escuchando bien? Te escuchamos, Mauro. Adelante. Súbele una gotita a la voz. Listo, déjame cuadrar aquí. ¿Me escuchas mejor? Mucho mejor. Listo, súper. Gracias a todos por brindarme este espacio. Primero que todo al Club Rotario, también a Charlie, a Rodri, a la señora Ruth, a don Carlos, porque son unas personas que a pesar de esta situación que digamos mucha gente puede verla de algo adverso, han creado este espacio para seguir manteniendo una dinámica de colaboración, de amistad y un espacio como adecuado para que digamos las personas que tienen diferentes puntos de vista o diferentes campos de acción puedan dar a conocer un poquito de lo que cada uno hace. Pues el día de hoy yo
personalmente soy un apasionado de todo el tema, como Charlie mencionó, de formación financiera, inteligencia emocional y este tipo de cosas. Y hace un tiempo he venido desarrollando ya distintos proyectos, distintos emprendimientos, y me he dado cuenta que a través del tiempo siempre hay unos pilares, unas bases o unos parámetros que se repiten no solo en el ámbito empresarial, sino también en el ámbito personal, que son las deudas y la generación de riqueza. Pues primero que todo, aquí en esta pequeña charla vamos a hablar de una manera muy general, porque obviamente esto se puede extender o pueden ser, digamos, muchas las opciones que la persona vea para solventar, digamos, estos dos ítems, pero yo quiero explicarles las maneras con las cuales yo he visto un progreso mucho mayor, más rápido y personalmente me han funcionado. Primero que todo, vamos a hablar sobre por qué adquirimos deudas, cómo hacer un presupuesto, construir hábitos, pagar deudas y algo muy importante, cómo generar riquezas a través de este proceso. Primero que todo, vamos a un pequeño proverbio que se conoce como el que paga lo que debe, sabe lo que tiene. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado este proverbio, este refrán, sus padres, abuelos o incluso amigos le han hecho saber este, digamos, proverbio. Y realmente, aunque es, digamos, no es tan elaborado, es muy cierto y muy verídico. Realmente, cuando uno no sabe realmente qué está debiendo, pues los ingresos o lo que uno tenga, digamos, como entradas, pues no se va a ver realmente evidenciado en un bienestar financiero. Primero que todo, quiero desglosar en los tipos de deudas. Pues normalmente se dividen o se clasifican en dos. Se conocen como deudas buenas, aunque pues esta es una manera técnicamente errónea, pues ya que deudas buenas en teoría no hay. Sin embargo, se conocen como aquellas deudas que presentan, por ejemplo, a futuro en la adquisición de un bien o servicio, el cual con el tiempo va a aumentar su valor. Por ejemplo, un apartamento o algún tipo de finca raíz. Disculpa Cuando que tú lo adquieres, no, dime. disculpa que te interrumpa. ¿Puedes subir un poco más el sonido de tu audio? Espera, déjame ver si... Gracias, que nos están diciendo que se escucha muy bajito, entonces si puedes, te lo agradeceré. Dale, dale, ya miro. ¿Me escuchas mejor? Mucho mejor, Mauro. Perfecto, gracias. Ah, listo, listo, súper. Pues bueno, eliminé el video para que no llegamos a algún tipo de lag en la comunicación. Bueno, continuemos. Como les venía diciendo, hay dos tipos de deudas. Principalmente están las deudas buenas, en las cuales uno adquiere para a futuro tener algún tipo, por ejemplo, de beneficio o de ingreso. Por ejemplo, digamos, estamos hablando de algún tipo de finca raíz, en el dado caso de que uno la adquiere con el objetivo de que en algún momento este pueda aumentar su valor. También hay deudas que generan ingresos, por ejemplo, o también reducen los gastos. Supongamos que una persona que vive en un apartamento en Bogotá, digamos, y paga 1.500 mil pesos entre servicios, administración y muchas cosas, un apartamento propio. Y esta persona toma un crédito, perdón, un apartamento en arriendo. Esta persona toma un crédito, el cual está pagando al banco, y este dinero que la persona adquiere, a final de cuentas, haciendo todo el cálculo, sale mucho más económico que, por ejemplo, pagar por sí mismos su arriendo, su respectiva administración y demás. No sé si me hice entender. Otro ejemplo, supongamos que tú compras un carro, adquieres una deuda en el banco para adquirir un carro y más o menos tú te das cuenta que antes de adquirir el carro gastabas entre 300, 400 en transporte, puede ser Uber, Bit, puede ser taxi o diferentes tipos de transporte, pero cuando adquieres esta deuda, te das cuenta, haces las cuentas al final de mes y estás pagando una cuota mensual, por ejemplo, de 100.000 pesos menos a lo que tú pagabas normalmente en gastos de transporte. ¿Qué quiere decir? Son deudas que obviamente a futuro pues terminan valiendo mucho más, pero que a corto plazo reducen los gastos. ¿Qué quiere decir? Que es de cierta manera un beneficio.
al final me dicen si tienen dudas o preguntas y con gusto volvemos en las diapositivas. También hay deudas necesarias o imprescindibles, pues son, por ejemplo, en este caso, en esta problemática actual, son deudas que sí o sí tenemos que adquirir. Por ejemplo, comprar el mercado. Si en determinado caso nosotros perdimos nuestra fuente de ingreso porque nos despidieron o por cualquier situación, y la única manera de solventarlo, por ejemplo, con estos créditos que van a lanzar o con una tarjeta de crédito que en el momento no estamos utilizando, pues de cierta manera son deudas prácticamente que imprescindibles. O sea, primero está obviamente nuestra salud, nuestro bienestar, y ya pues cuando se salga de la situación, se pensará cómo se resuelve. También hay deudas que se conocen como deudas inteligentes. Son deudas que generan, por ejemplo, credibilidad crediticia. Supongamos que nosotros vamos a hacer un mercado por X o Y monto y nosotros contamos con el dinero en efectivo. Resulta que el banco normalmente cuando uno paga con tarjeta de crédito, al pagar en la primera cuota, o sea, antes de que se pase el primer mes, si uno paga todo el monto, no te va a cobrar interés, sea cual sea el monto. ¿Qué pasa? Si uno hace esta operación y la repite en vez de comprar en efectivo algún servicio o algún bien y sabe que va a tener el dinero allí a la mano y de todas formas tiene que comprarlo, pues es muy bueno, digamos, adquirir las tarjetas de crédito para poder pagar esto y así aumenta la credibilidad crediticia. En algún momento puede servirle esto para adquirir, digamos, un crédito o algún tipo de préstamo con el fin de generar, digamos, rentabilidad o algún tipo de ingreso mayor. Pasamos a las más temidas y casi que las más conocidas, que son las deudas malas. Pues normalmente son deudas innecesarias, son deudas que casi siempre las obtenemos o las adquirimos por capricho o por impulso o también por diversión. Son deudas que deprecian su valor en el tiempo. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de un vehículo, si ya tenemos un vehículo, el cual nos está prestando un servicio y queremos adquirir otro, sin embargo, este vehículo lo que nos va a traer al final de cuentas son gastos, son impuestos y demás, y obviamente los vehículos, tan solo al salir de la puerta ya pierden mucho de su valor inicial, pues son deudas que se deprecian. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente estamos malgastando nuestro dinero. También están las deudas que presentan tasas de interés muy altas o tasas de usura. Entre esas pueden haber en el banco, pueden ser créditos gota a gota o pues hay muchos ejemplos. Vamos a entrar en algo muy interesante que es por qué adquirimos deudas. Pues hay muchas razones, pero digamos entre las más destacadas, yo encontré que una de ellas es la presión social. Resulta que muchas veces nosotros vamos escalando y llegando a cierto nivel social. Supongamos que recién estamos graduados, un muchacho se gradúa de la universidad, empieza a conocer, digamos, los primeros etapas, los primeros campos del trabajo, empieza a generar un ingreso, a obtener algún ingreso. ¿Qué es lo primero que hace la persona o que la gente le dice que haga? Hijo, hermano, amigo, lo que quiera, te va a decir, yo creo que ya es hora de que consigas tu apartamento. Entonces, en ese proceso, tú te vas a dar cuenta de que tú lo piensas y te das cuenta que dices, bueno, está bien, sí, pues no es el momento, apenas estoy empezando a ganarme algo, pero sí, yo creo que la gente tiene razón, voy a adquirir un apartamento, porque lo necesito. Ya cuando estás, digamos, un poquito con una estabilidad financiera, la gente te va a ver y tú dices, ¿tú cómo llegas al trabajo? No, en Transmilenio, en bus, en bici. Oye, pero una persona de tu posición o de tu cargo, yo creo que ya es hora de que se compre un carro, ¿cierto? ¿Qué empieza a pensar la gente? Pues normalmente dice, sí, es cierto. La gente me dice que yo ya necesito un vehículo. Entonces, es necesario, digamos, saber definir entre realmente algo que nosotros necesitamos porque lo queremos o porque es realmente necesario, algo que la sociedad nos va imponiendo a través del tiempo. Y así hay muchas cosas. Por ejemplo, un ejemplo muy interesante es el estudio. Usualmente hay personas que ni siquiera han terminado su carrera profesional y ya deben muchísimo más de lo que valía al inicio. ¿Qué quiere decir?
Una carrera de 100, 150 millones, puede ser aquí, puede ser en Bogotá. Cuando termina la persona de cursar su carrera, ya sabe que debe el doble o hasta el triple de lo que le prestaron. ¿Y qué es lo que tiene que salir la persona a hacer? A conseguir un trabajo para pagar la carrera que acaba de cursar. Pero por la presión social muchas veces las personas sienten que no es suficiente y se van detrás de una especialización, una maestría, un doctorado, y finalmente la persona se convierte en un círculo vicioso de deudas. Y esto puede traer muchísimos problemas, no solo financieros, sino psicológicos y de bienestar. En un segundo caso está el temor al mañana. No sé si han escuchado, pues eso está muy de moda hoy en día. Yo creo que antes de esto, de esta pandemia, está muy en día de la gente decía, perdón, la gente pensaba en que mañana podría morir. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente tenía un pensamiento, una mentalidad de inmediatez. ¿Y esto qué conlleva? Pues que sencillamente las personas no pensaban en construir, por ejemplo, una, un equilibrio financiero, un futuro, un porvenir, porque todo el mundo pensaba, no, yo no voy a ahorrar porque yo sé que no me voy a pensionar, yo no voy a ahorrar, yo no ahorro porque la vida es solo una y hay que vivirla, entonces yo no tengo por qué ahorrar, yo mejor voy a disfrutarla, me la voy a gastar, voy a viajar, etc., etc. Y no es que esté mal en cierto punto. ¿Qué pasa? Que la juventud es muy efímera. Si nos damos cuenta, nuestra etapa de juventud es máximo de 20, 15, 20 años. Juventud física. Ya juventud mental, pues ya hasta que tú quieras. Pero la juventud física no es más de 15, 20 años. ¿Qué pasa? Cuando pasa ese tiempo y nos damos cuenta de que realmente nuestra vida fue sencillamente cumplir nuestros caprichos, y no construimos un bienestar a futuro, pues empieza a llegar algo que se llama la crisis de los 40, 50, 60, depende de la edad, en la cual la persona se siente insatisfecha, incompleta y normalmente adquiere posiciones o puestos de trabajo en los cuales está supremamente resignado, ya que no se tomó el tiempo de desarrollar distintos tipos de actividades para conocer realmente en qué era bueno y desarrollarse como persona y como profesional, independientemente del campo. También hay algo que las personas adquieren deudas debido a patologías. ¿Qué quiere decir esto? Y esta es una parte, digamos, un poco más seria. Hay personas que tienden a presentar unos trastornos que son de una personalidad un poco de baja autoestima. ¿Qué pasa? Que muchas veces está comprobado en varios estudios, hacer compras libera, digamos, ciertas hormonas en el cerebro, lo cual nos produce una sensación de recompensa. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos comprando algo, sentimos que nos lo merecemos, sentimos que estamos logrando algo. ¿Qué pasa? Cuando una persona no sabe, digamos, llevar a cabo muy bien esta personalidad, cada que esté estresado, cada que esté triste o infeliz, va a tender a comprar. Y esto a final de cuentas, ¿qué genera? Genera que las personas adquieran mucho más de lo que necesitan. Y al final de cuentas tienen un estado financiero realmente negativo y muchísimas cosas que no les son de utilidad. El poder hacerlo. Yo sé que muchas veces han escuchado, bueno, pero ¿por qué tú compras o te endeudas en X o Y? Y la gente dice, pues porque puedo y quiero. Es una respuesta que hay personas que lo dicen. Sencillamente, de esta manera, pues nosotros estamos permitiendo que por la sencilla razón de que hay un banco o una tarjeta de crédito que no deberíamos usar si no lo hacemos de manera inteligente, o hay un dinero que porque, digamos, un familiar nos lo puede prestar o alguien muy cercano nos puede prestar este dinero, nosotros empezamos a gastar mucho más de lo que deberíamos y en cosas que realmente no necesitamos. ¿Qué pasa con esto? Que finalmente nos resumimos en un camino de deudas. Y algo también supremamente importante, la falta de disciplina. Hay algo que es realmente relevante en este caso. Hay personas que incluso llegan a tener el dinero, a establecer un monto para pagar sus deudas, pero en vez de pagar estas deudas, al final de mes se dan cuenta de que compraron cosas que no necesitaban, la gastaron en algo que no necesitan y la deuda sigue creciendo y continúa creciendo. Y eso pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Competitividad. Bueno, esto se ve principalmente en las mujeres, aunque los hombres no estamos exentos. En las mujeres, ¿respecto a qué? Pues las mujeres son mucho más visuales, son mucho más emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son, no todas, ¿cierto? Hay que aclarar que siempre tienden a tener un comportamiento en el cual están observando a la persona que está al lado o a la mujer que está al lado. Normalmente tienden a observar cómo se viste, qué utiliza, cómo huele, cómo se comporta y de cierta manera quiere tener, digamos, ser igual o mejor que ella. Es un comportamiento natural. En los hombres no pasa tanto respecto a la cantidad, pero sí nos pasa respecto al monto. ¿Qué quiere decir? Un hombre puede que no se, digamos, no se impacte o no le dé cierto sentido de competitividad si ve a otro hombre, por ejemplo, con un buzo o con una maleta o con unos zapatos, no. Sin embargo, el hombre tiene gustos caros. ¿Qué quiere decir? Que el hombre puede que no se vislumbre por estas cosas, pero sí puede que se sienta, digamos, herido en su orgullo cuando otro hombre tiene un carro mejor que el de él. ¿Qué quiere decir? Que la persona se siente y dice, caramba, mi vecino acaba de comprar el Mercedes-Benz que yo soñé, yo tengo un pinche Twingo. Entonces, ¿qué hace la persona? Ah, yo ya sé, me acaban de ofrecer un crédito de 100, 200 millones de pesos por mi buen consumo, voy a comprarme el carro. El hombre actúa así, un poco más impulsivo, pero selectivo en sus gastos, aunque son más caros. Eso sí hay que, se los confieso. Y en resumidas cuentas, esto se debe, digamos, a la falta de inteligencia financiera. Normalmente en ninguna escuela, en ninguna universidad, a ti te enseñan a cómo debes organizar tus finanzas. Incluso hay en muchas lecturas, por ejemplo, cuando uno realmente lee de manera objetiva la Biblia, el Talmud, la Torah, en fin, dependiendo del credo, allí se explican en muchos casos ciertas bases o ciertas reglas que hay que llevar para tener una economía sana, si uno quiere tomarlo de allí. De lo contrario, también uno puede buscar en Internet, hay muchísimas formas, muchísimas maneras de llevar una economía saludable o informarse, digamos, como nos está comentando Charlie, hay muchos podcasts de cómo manejar, digamos, su economía. Eso sí, hay que tener, digamos, una salvedad y hay que tener cuidado. Muchas veces hay personas que te dicen cómo es, qué gastos debes tener o cómo debes manejar tu economía, pero estas personas tienden a estar quebradas, entonces uno tiene que ser muy selectivo en lo que escucha y ser, digamos, también un poco, digamos, objetivo y tomar lo que realmente se ajusta a su caso y lo que mejor le conviene, siempre en pro del bienestar financiero. Segundo, vamos a cómo hacer un presupuesto. Bueno, en Internet hay muchísimas formas. Yo quiero mostrarles cómo lo hago yo o cómo lo he venido haciendo y son 4 pasos muy sencillos. Primero, identificar gastos al detalle. ¿Qué quiere decir? Yo, o durante un mes, inicialmente, yo tomé una libreta y anoté todos los gastos. Personalmente yo utilizo una aplicación porque pues es mucho más fácil para mí que llevar una libreta. Sin embargo, si ustedes son mucho más de escribir o de grabar audios, bueno, en fin, como ustedes prefieran, o manejar una tabla Excel, lo que sea, identificar cada uno de los gastos que tenían durante un mes. Pero absolutamente todo, desde un dulce hasta el gasto más importante. ¿Para qué? Con esto vamos a establecer, digamos, un insumo para un paso que sigue más adelante. Segundo, vamos a identificar todos nuestros ingresos. Nuestros ingresos normalmente, pues hay varios tipos de ingresos, pero digamos en lo cotidiano hoy en día la persona maneja uno o dos, inicialmente, que es el ingreso por su trabajo, por su labor económica, o también por algún tipo, digamos, de emprendimiento, en fin. Normalmente hay que diversificar y hay que tener varios tipos de ingresos. Por ejemplo, en este caso, en dado caso de que una persona no tenga, digamos, el ingreso económico por su trabajo, pues tiene y puede, digamos, solventarse con otros tipos de ingresos. Vamos a hacer nuestro presupuesto. Pero ¿cómo vamos a hacer nuestro presupuesto? Primero que todo, como ya sabemos qué es lo que gastamos nosotros en el mes, vamos a tomar las cosas que nosotros podemos comparar para reducir gastos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nuestros planes de datos.
Usualmente la gente solo maneja un plan de datos o una telefonía. ¿A qué voy yo con esto? Vamos a sentarnos, esa es una tarea de un solo día, no requiere más, y uno se va a sentar y va a llamar a 5 proveedores de ese servicio de telefonía, o de datos, o de internet, lo que le brinda el celular. Y vamos a consultar cuál es, cómo va la competencia, vamos a hacer un sondeo de mercado, a ver quién ofrece en el menor monto los mejores servicios. ¿Para qué? Siempre en pro de reducir los gastos, no es en pro de aumentar, digamos, los gastos, no. Siempre hay que buscar que se reduzcan los gastos y obtener el mismo beneficio que ya estamos obteniendo. Este mismo ejercicio se puede hacer con la telefonía, el internet, la televisión del hogar, se puede hacer con los servicios de streaming, hoy en día hay muchos, está Netflix, HBO, Disney, Amazon, en fin, hay muchos. Y hay distintos tipos de servicios. Igualmente, servicios de transporte. Vamos a hacer un sondeo dentro de las personas que nos ofrecen ese servicio y vamos a mirar quiénes realmente están ofreciendo el mejor servicio a un menor costo. ¿Todo esto para qué? Para ir ajustando nuestro presupuesto y reduciendo nuestros gastos. Después de que establecemos nuestro presupuesto, vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a hacer sobres. Y ahorita les explico cómo los divido yo. Después de que nosotros hicimos los sobres, que ahorita explico, vamos a hacer un control de gastos supremamente exhaustivo. ¿Por qué? Porque realmente si nosotros no hacemos este ejercicio de una manera adecuada, pues finalmente nosotros no vamos a obtener, digamos, lo mejor de de nuestro ejercicio. Bueno, ¿cómo vamos a ir o cómo divido yo personalmente mi presupuesto? Lo hago de la siguiente manera. Yo lo distribuyo en porcentajes, yo distribuyo todo lo que mis ingresos durante un mes, absolutamente todos los que tengo, y lo distribuyo de la siguiente manera. El 50% los gastos básicos que yo tengo durante el mes. Alimentación, pago de servicios, recibos, telefonía, en fin, todos los gastos básicos necesarios que uno tiene durante el mes. A esto, el 10% vamos a tomarlo, a todo lo que nosotros ganamos durante el mes, el 10% vamos a guardarlo como en un sobre preferiblemente, en algo, pues yo siempre le pongo al sobrecito un nombre y le pongo libertad financiera. Ahorita les explico un poco más. Vamos a hacer otro sobre, que es el 10% para deudas, el pago de deudas. Vamos a hacer otro sobre para donativos, otro sobre del 10%, vamos a hacerlo para formación y otro sobre para diversión. ¿Para qué consiste o en qué consiste la libertad financiera? Si en algún momento ustedes, independientemente de la edad que tienen, quieren o buscan dejar de trabajar y obtener un ingreso residual, un ingreso pasivo, con el cual quieran, digamos, ya Rodri nos hizo, digamos, una explicación muy interesante de este tema, con el cual ustedes en algún momento digan, ya, estoy cansado de trabajar, yo quiero obtener mi ingreso pasivo sin tener que trabajar, sin tener que estar allí todo el tiempo. Yo no voy a esperar 40, 50, 20, 15, 10 años más hasta que me pensione con un poco menos de lo que estaba ganando antes. No, entonces vamos a construir la libertad financiera y ahorita les explico un poco más de eso. Deudas. Ese 10% de todo lo que ganamos nosotros, vamos a establecerlo para pagar deudas. Y ahorita vamos a explicar más adelante cómo o qué hago yo para pagar deudas personalmente. Donativos. Bueno, esta parte me parece, digamos, fundamental. Hay gente que, dependiendo del culto, dependiendo de la religión, lo llama diezmar, pero es exactamente lo mismo. Si la persona no tiene ningún credo, es exactamente lo mismo. Es tomar el 10% de lo que tú te ganas durante el mes y darlo a una persona o a alguna organización, o algún servicio que realmente lo necesite y que esté generando un impacto positivo, no solo, digamos, en tu entorno, sino en tu sociedad, no solo para ti. Y pues realmente eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque de esta manera en que se organiza, digamos, nuestro presupuesto, estamos contribuyendo no solo para nuestro bienestar, sino también estamos como actuando como personas éticas y responsables socialmente. Vamos a tomar otro 10% para formación. ¿En qué consiste eso? Pues usualmente este contenido se encuentra gratuito
en internet si uno lo quiere buscar así. Personalmente, digamos, esta distribución yo la adquirí o la tomé del libro Los secretos de la mente millonaria. Muchas personas ya lo habrán leído y si no, pues es un libro realmente recomendado. Allí en este libro explican por qué organizar, digamos, y distribuir los porcentajes de esta manera y cómo hacerlo. Entonces, ¿en qué consiste la formación? Básicamente, en, digamos, por ejemplo, charlas, podcasts, en libros preferiblemente originales. Y pues si el presupuesto es muy limitado, inicialmente pueden ser pues piratas, eso es lo de menos. Realmente lo importante es que uno adquiera el conocimiento y lo utilice en pro de desarrollarse como persona. Y el 10% para diversión. Obviamente, digamos, hay que ser estricto en esto, pero también hay que darle la recompensa que necesita, digamos, nuestro cerebro. Porque, digamos, ninguna persona trabaja sencillamente solo por cumplir y cumplir y cumplir y cumplir una orden o determinada tarea sin sentir realmente que obtiene una recompensa. Digamos, vamos a explicar un poquito más de este 10% de diversión. Resulta que en este 10%, independientemente del monto, tú lo vas a utilizar, pero lo tienes que gastar ese mismo mes. O sea, el mes que tú ingresas, tienes que gastarte todo el 10% en diversión, independientemente de lo que sea. Si quieres comprarte una botella de whisky caro, no importa, está bien. Si quieres comprar ropa, está bien. Ese monto está destinado. Y es una de las reglas que el libro. Realmente esto causa que sea un proceso no tan aburrido, no tan arduo, no tan sacrificado, sino que realmente uno sienta que está como mejorando su salud financiera y también su salud mental. Bueno, vamos al siguiente paso que es cómo construir hábitos. Bueno, principalmente me quiero resaltar esta frase de Aristóteles que dice, somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto que esperan, digamos, de un momento a otro adquirir hábitos de proactividad. Por ejemplo, levantarse temprano, salir a hacer ejercicio, empiezan o el curso de inglés que nunca terminan. En fin, este tipo de cosas requiere un paso día a día, algo sencillo y también para que el cuerpo y el cerebro lo pueda dar de una manera, digamos, sencilla. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo y una pregunta al aire. Digamos, si tuvieran, ¿se lo comerían entero o de abocados? Pues obviamente abocados. Exactamente es así. Si nosotros tenemos una meta, tenemos un logro, pues obviamente hay que establecerlo y planificarlo en pasitos pequeños. Entonces, lo primero que todo es planear. ¿Qué vamos a planear? La meta que nosotros tengamos, que sea, por ejemplo, nuestro presupuesto, reducir nuestros gastos, en fin, la meta que uno quiera planear, primero que todo lo que tiene que hacer es planear. Segundo, hacerla. Muchas veces todo se queda en planes, todo se queda en manifiestos, todo se queda en ideas y no se toma, digamos, la acción para llevarlo a cabo o la determinación para llevarlo a cabo. Y algo más importante que hacerlo es repetirlo. Hay personas que tienen toda la determinación para iniciar a hacer algo, pero a la semana o a los días, a unos solos días, ya la persona se aburre y ya empieza como a dudar o a pensar un poco si realmente es bueno o no lo que está. Cuarto, volverlo a hacer. La repetición y la experiencia son realmente, digamos, necesarias en cualquier proceso que nosotros queramos lograr, en cualquier meta que queramos alcanzar. Y eventualmente, independiente del tiempo, vamos a alcanzar lo que nosotros nos establecimos inicialmente. Si tú no tienes una meta que alcanzar, pues normalmente, pues no vas a llegar a algún lado. Hay un dicho muy interesante que dice, si no sabes para dónde vas, ya llegaste. ¿Qué quiere decir? Que hay que tener un rumbo de las cosas que nosotros queremos. Hay en la Universidad del College de Londres, un estudio muy interesante nos muestra que un hábito se crea en 66 días y que se divide en 3 fases, cada una de 22 días. La primera es me pasé un poquito, es la fase de destrucción. ¿En qué consiste? Básicamente estamos destruyendo un hábito
que no teníamos. Por ejemplo, en este caso estamos mirando que es levantarnos temprano. Yo sé, y ahorita me van a explicar, me van a contar un poquito de sus historias, de sus vivencias. Yo sé que a mucha gente, o a todos, yo creo, inicialmente se nos dificulta muchísimo levantarnos temprano. Hay gente que ya tiene una rutina, que ya están acostumbrados, pero cuando tú vas a adquirir un hábito nuevo, realmente es muy difícil. Algo muy interesante que dice un refrán es, si no te cuesta al inicio, realmente ese cambio no vale la pena. ¿Qué quiere decir? Realmente nos cuesta o que nos busca inicio. Digamos, en este caso, despertarse temprano es sumamente complicado y uno va a querer estrellar el celular, pone 500 alarmas cada 5 minutos hasta que finalmente se apaga, 3 horas después, o sencillamente uno busca hacer, digamos, otras cosas. La segunda fase, que cada una fase, como ya había mencionado anteriormente, dura 22 fase de implementación. Nos cuesta un poquito menos que la anterior fase. Ya tenemos un poco más de fuerza de voluntad, ya tenemos un poco más de determinación. Sin embargo, en este llega algo que se llama la duda. Y en esta fase, como nosotros llevamos un proceso ya un poquito largo de cierta manera, empezamos a dudar si realmente lo que nosotros estamos haciendo o lo que queremos lograr, en este caso levantarse temprano, vale la pena. Puede ser porque el día anterior tuviste una fiesta, entonces tú ya empiezas a sacar ciertas excusas o ciertos, por ejemplo, sí, ciertas excusas para no continuar haciendo lo que estás haciendo. O igualmente te preguntas si esto realmente vale la pena o lo quieres lograr. Después de que pasamos esta fase también tiene una duración de 20. En esta fase tú apropias todo lo que has venido haciendo, ya lo tomas de una manera natural, de una manera propositiva, ya lo tomas con conciencia y sabes que esto es un hábito te da frutos. De ahí es siempre buscar que sea contigo y que nos desarrolle como personas. El punto 4, que es, digamos, una de las claves de aquí, es pagar las deudas. Pues realmente hay dos maneras muy sencillas y esta manera que yo explico, que yo utilizo, se le conoce como el método de la avalancha. Básicamente, nosotros vamos a tomar todas nuestras deudas que nosotros tengamos y vamos a organizar la tasa, según la tasa de interés. Vamos a organizar de mayor a menor. En este caso, para el ejemplo, esta tasa de interés es anual. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, digamos, determinado concepto de deuda, pues este es el interés que se debe pagar de forma anual. Para objetos de este ejemplo, nos dimos cuenta de que la tasa de mora era bastante alta, del 56%, y así sucesivamente entre tarjetas de crédito, créditos de consumo, carro e hipoteca. Entonces, lo que hicimos fue ordenarla de... No sé si se acuerdan, si están todavía, del 10% que nosotros utilizamos de nuestro presupuesto para pagar deudas. Entonces, ese 10% nosotros vamos a utilizarlo para pagar la tasa de interés más alta. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso, la tasa de mora. Entonces, vamos a utilizar ese 10% para pagar esa tasa. Nosotros, cuando terminemos de pagar ese, ese concepto de deuda, nos va a generar un capital libre. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos 100.000. Con la siguiente tasa vamos a continuar pagando. Bueno, nosotros vamos a hacer lo siguiente. No sé si quiero retomar. Nosotros vamos a utilizar ese 10% y lo vamos a distribuir en los dos intereses más altos. De cierta manera, de que la tasa de interés mayor, en este caso la del 56%, vamos a darle un porcentaje mayor o un monto mayor. Supongamos que son 100.000 pesos en total, vamos a utilizar
60.000 pesos para la tasa de mora y el restante 40.000 pesos para las tarjetas de crédito. Vamos a continuar pagando estas dos. ¿Qué pasa? Cuando se libera la tasa de interés del concepto por mora, pues nos queda un saldo de 100.000 pesos, ¿no es así? O sea, nos queda un capital de 100.000 pesos para pagar la siguiente deuda. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a ir pagando deuda tras deuda con el monto que vamos liberando. Y cada vez este monto va a ser mayor porque vamos liberando más y más capital. ¿Cuáles son, digamos, las ventajas de esta manera? Esto nos va a reducir muchísimo la manera en que nosotros cancelamos o eliminamos nuestras deudas. Sin embargo, hay que aclarar que esta manera es un poquito más lenta. Otra manera que también sugieren interés Mauro, de demora, si no vamos a fue iniciar pagando el la audio, tasa de... claro, Mauro, se te fue el audio un poquito, ¿puedes retroceder en la segunda manera, por favor? Listo, claro. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Listo, súper. La segunda manera se conoce como bola de nieve. Pues básicamente no es iniciar por la tasa de interés mayor, sino por la tasa de interés menor, en este caso la hipoteca. Manera es que como son tasas de interés mucho más pequeñas, pues usualmente las termina uno de pagar mucho más rápido. ¿Qué cuento? La persona se va a dar cuenta de que está pagando con mayor facilidad sus deudas. Sin embargo, uno de los problemas que tiene esto es que, digamos, deja libres las tasas de interés altas. Y entonces, en la persona, pues, digamos, indaga un poquito más en cuál de las dos maneras le sirve pagar sus deudas, porque lo importante es realmente pagarlas, la metodología. Esta es la metodología que yo personalmente utilizo. Lo siguiente, cómo generar riquezas. Y esto, digamos, quiero hacer un énfasis supremamente interesante, porque no sé si se acuerdan de algo que estamos haciendo ahorita, que era el 10% para libertad financiera. La libertad financiera básicamente es la riqueza, la manera de generar riqueza. Y hay algo supremamente importante que se le conoce como la magia del interés compuesto. Hay varios y muchísimos autores que dicen que el invento más excepcional que ha habido en la historia del hombre ha sido el interés compuesto. Y no, pues que nos lo diga un banco, que es el mejor expositor de esto. Pero ¿en qué consiste la magia del interés compuesto? Básicamente es que tú tienes un monto, por ejemplo, 100.000 pesos. El interés compuesto, ¿qué es? Que supongamos en un año, tú mandas un interés por ciento de 10. Aquí con este ejemplo, ¿recuerdan el 10% que nosotros habíamos establecido para libertad financiera? Pues vamos a establecerlo aquí en esta tablita. En este caso yo puse 100, puede ser 100.000 pesos, 100 dólares. Si hay personas de otros países, pues pueden llevar a su moneda. En este caso, hicimos una proyección en la columna que dice 5, 10, 20 y 30 son años, y en la columna que dice 5, 8, 12 y 18% es un porcentaje de interés anual. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a obtener cada año un 5% de interés por esos 100 dólares, 100.000 pesos que inicialmente nosotros vamos guardando. Pero son 100.000 pesos o el por ciento de lo que nosotros establecimos de nuestro presupuesto, el cual lo vamos a ahorrar obviamente cada mes, porque nosotros todos los meses estamos generando un ingreso. Entonces, ese 10% nosotros vamos a buscar en algún tipo de, no sé, de servicio financiero o de inversión que nos genere, digamos, el interés que nosotros necesitemos. En este caso, pusimos 5, 8 y 12 y 18%, porque sí, los hay, como ya Rodrigo nos explicó, hay distintos mecanismos para generar un interés realmente importante a través de un año. Ya depende de la persona con qué tipo de mecanismo se siente más seguro, se siente más tranquilo. Entonces, para este caso, nos damos cuenta
de que después de 5 años de nosotros invertir, por ejemplo, 100.000 pesos cada mes, sin falta, si tenemos un interés de 5%, al final de cuentas, si son 100.000 pesos, son aproximadamente casi 7 millones de pesos. Entonces, no sé si hasta ahí quedó claro. Y esta proyección se puede hacer, si nos damos cuenta, hasta 30 años. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser perfectamente 83 millones, pueden ser 150 millones, pueden ser 352 millones o pueden ser más de 1.000 millones. ¿Qué quiere decir? Que el interés compuesto, ahí digamos básicamente, lleva a cabo su magia, que es tomar el monto inicial más lo que obtenemos de interés y continuar, digamos, aumentándolo a través del tiempo si somos juiciosos en depositar mes a mes en determinado mecanismo financiero para, digamos, llevar a cabo nuestra libertad financiera. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos una proyección o un plan para eventualmente dejar de trabajar o, no sé, hay gente que quiere viajar por el mundo, en fin, lo que quieran, nos podemos dar cuenta de que ahorrando montos muy pequeños, realmente montos muy pequeños, pero sistemáticamente, de una manera correcta y con el tiempo adecuado, pues vamos a obtener unos ingresos y unas utilidades muy interesantes. Hay que hacer una salvedad que todo requiere tiempo. O sea, realmente, si hay personas, digamos, en la charla que les gusta, digamos, por ejemplo, obtener ingresos del día a la mañana y volverse ricos, pues esta no es la charla. Entonces, hay que, digamos, también tener los pies en la tierra, porque, digamos, todo esto requiere de bastante tiempo y sobre todo de planificación. Entonces, hay lo más abajo de un monto mucho mayor. Entonces, si nos damos cuenta, ahorrando porciones muy pequeñitas de presupuestos establecidos, podemos nosotros a 10, 15, 20, 30 años perfectamente estar viviendo o teniendo un activo, un ingreso pasivo que nos dé tranquilidad. Por ejemplo, en este caso, personas mayores que hayan visto esto en algún momento hace 30 años, no estarían sufriendo, por ejemplo, por recibir algo de un Estado, pensión, sino perfectamente podían ser autosostenibles. Entonces, quiero agradecer a todos los oyentes, a todos los participantes de esta charla y quisiera resolver alguna duda si tienen alguna. Entonces, por favor, me comunican. Claro que sí, Mauro, muchas gracias. Entonces, vamos a abrir acá nuestro espacio de preguntas, de comentarios, bueno, no sé, sumas que quieran agregar a esta charla tuya, Mauro, pero mientras tanto, sí tengo una pregunta que me la hacía una amiga. ¿Qué va a pasar en estos momentos, por ejemplo, con las personas que tienen créditos estudiantiles? ¿Qué recomendarías? ¿Qué hay que hacer en ese caso? Bueno, digamos, por respecto a ICETEX, más o menos, o Sí, bueno, básicamente eso, primero que todo yo recomiendo que tengan un ingreso, o sea, independientemente de la deuda que tengan, hay que tener un ingreso, en lo posible más de uno, ya que estas deudas, usualmente la tasa de interés que maneja el ICETEX es relativamente alta, es prácticamente usura. Entonces, si la persona siente que tiene que tener un ingreso y espera de que por su trabajo que actualmente tiene va a pagar las deudas que presentó por su carrera, pues realmente está siendo un poquito ilógico. Entonces, lo que tiene que hacer esta persona es, aparte de lo que está ganando como profesional, tratar de conseguir o obtener otro ingreso, otra entrada, porque esa es la única manera de que realmente se va a liberar rápidamente de deudas. Y si no, pues aquí, digamos, ya miramos como el mecanismo, pero realmente le va a tomar muchísimo tiempo. Entonces, mi recomendación es principalmente obtener un segundo ingreso. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, ya depende de la persona. Hay gente que se le dan las ventas, puede incursionar en ese campo. Hay gente que se le dan los servicios. Hay gente que se le da, por ejemplo, la consultoría. Bueno, ya depende de cada persona, pero algo realmente que se le dé y que tenga, digamos, una proyección económica positiva. Que no sea algo que en 1 o 2 años se vaya a acabar porque pues igualmente terminaría incluso en más deudas. claro, claro.
Dicen por acá, bueno, gracias Mauro. ¿Qué app usas para llevar el presupuesto? Pregunta Dianita. Ah, bueno, esa se llama Wallet. Entonces ya la escribo por interno. Es sumamente chévere, o sea, la aplicación es muy chévere porque ahí tú puedes desglosar ingresos, gastos, pagos, deudas, así que es súper chévere. Espérame, miro si la puedo ocupar. Compártenosla, por favor. Wallet. Para descargar en cualquier dispositivo, ¿no? Sí, pues yo uso Android y creo que debe estar en iOS, normalmente está. Ok. ¿Es Pero pues sin gratuita o es embargo, paga, Mauro? esa es gratis, gratuita. Obviamente tiene su modalidad paga, pero realmente no la veo la utilidad. Pues la modalidad paga, ya mirando, digamos, hablando un poquito más de la aplicación, básicamente lo que hace es conectar las cuentas bancarias con la información de la aplicación. Pues ya depende de la persona si quiere hacer esto. Ok, perfecto. Mauro, te pregunta Laura Cero, ¿qué opinas de guardar el dinero ahorrado en fondos de pensiones voluntarias en estos momentos? Bueno, ahí ya pues como ustedes escucharon a Rodri, él digamos tiene un poco más de información de eso, pero digamos tú tienes es básicamente que mirar en un año algo que independientemente de la inversión que sea, que te genere más que la inflación del país. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, tienes un CDT que al año te da, no sé, 2%, y la inflación del país es del 4%, pues tú estás perdiendo plata, ¿sí? Entonces tú tienes que mirar básicamente eso. Hay muchísimas herramientas, muchísimas maneras de invertir, muchísimos campos de inversión. Lo único que tienen es que asesorarse con las personas adecuadas, usualmente no con los amigos de parranda o los amigos de fiesta, porque ahí sí, como dicen, si tú no sabes qué hacer con tu dinero, otra persona sí sabe qué hacer con tu dinero. Entonces, asesórense de personas que realmente sepan del tema. Por ejemplo, en este caso, Rodri es una persona que conoce muchísimo de este tema y puede, digamos, guiarlos bastante respecto a eso. Claro que sí. Bueno, para las 32 personas que están conectadas en este momento en esta clase, les recomendamos ir a la clase del martes pasado, que fue con Carlos Rodrigo Castro, que la encuentran en el canal de YouTube de Charlie Ruth, Semua, y también la pueden encontrar en el www.rotaryclubsogamosoglobal.org. Así que si quieren echarle una vista al tema que compartimos la semana pasada sobre cómo afrontar la crisis financiera, que se nos viene y aprender otros truquitos, les recomendamos esta charla y también pues volver a repasar esta y hacerle preguntas tanto a Rodrigo o a ti sobre temas de consejería financiera. A propósito de esto, dice Mari, muchas gracias. Estos son temas que a todos los jóvenes debería de dárseles para que inicien su vida productiva. Y yo creo que a todo el mundo, no solamente a los jóvenes, sino a todos los adultos y pensaría yo a las personas que todavía no entran a trabajar, pero que deberían de tener en estos momentos mucha conciencia sobre cómo cuidar su dinero, ¿no? Te preguntan, Mauro, ¿cuáles son los libros recomendados para este caso? ¿En qué Uf, temas nos hay recomendarías? muchísimos. Pero el que te comentaba, Los secretos de la mente millonaria, es súper bueno, súper bueno. Lo explica de una manera muy clara, o sea, no es así reforzado, no es algo muy teórico, sino te explica realmente lo que tú quieres saber. También te ayuda, digamos, a cambiar muchos conceptos respecto a la riqueza, malos pensamientos, sobre todo que tenemos nosotros. Varios libros que te pueden servir. Hay muchos volúmenes de Robert Kiyosaki, yo sé que algunos ya los conocen. No todos son buenos, pero bastantes, como por ejemplo El negocio del siglo XXI, El juego del dinero, entre otros. Son como los que yo más destaco actualmente. Exacto, y bueno, pues en YouTube se encuentran muchos videos, reseñas, incluso el audiolibro de este libro que nos estás dando, que se llama Los secretos de la mente millonaria de Harv Eker. Así que no hay excusa para no analizar este libro, sea que se lo lean o que lo escuchen con audiolibro o que vean alguna reseña, ¿no? Ahora. Sí, y que hagan los ejercicios, porque este plantea muchos ejercicios supremamente chéveres. Gracias, así es. Bueno, Laura Cero te dice, buenísimo, mil gracias por tu tema. Nicolás Espitia, muy chévere tu charla, Mao.
siempre has tenido esa magia para las finanzas y la inteligencia emocional. Una pregunta, ¿qué otros tutoriales o videos nos recomendarías para ir aprendiendo del tema económico para novatos? O sea, para quienes empiezan desde cero en estos temas, ¿por dónde les recomendarías abrir su mente? Uy, bueno, esta pregunta es súper interesante. Pues no sé, así, digamos, básicamente yo creo que las personas tienen que ir por un tema que les guste. Sobre todo en este tema de la inteligencia financiera, hay muchísimos, muchísimos autores. Y pues más que yo, pues porque yo, digamos, soy producto del producto, yo de usted ya, digamos, cuál es el autor que realmente ustedes pueden buscar, por ejemplo, en Google, qué autor se enfoca más en tal aspecto que lo ven para ustedes, porque personalmente, digamos, los libros que yo mencioné, pues son para un tipo de persona que, por ejemplo, busca lo que es, por ejemplo, inversiones, por ejemplo, emprendimiento, libertad financiera en ese caso. Si son personas que no son, por ejemplo, digamos así, de cierta manera, no les interesa mucho el tema de la riqueza y esos temas, pues pueden buscar más libros respecto a, obviamente, el pago de deudas, eso es básico, pero más libros ya cuanto a la realización personal, o sea, enfocarse más como desarrollarse como persona, como ser humano. Entonces, eso es como uno de los consejos que yo les doy. Claro, o sea, hay variedad en todos estos temas y bueno, lo importante es comenzar, ¿no? Comenzar y hacer su propia investigación personal de hacia dónde quiere que los libros lo guíen a usted mismo. Dice Steven Carvajal, muchas gracias, excelente. Y bueno, retoma el refrán que pusiste de que ay, paga lo que debes y sabrás lo que tienes. Muchas gracias por esta información. Carlos Camargo te pregunta, la charla está muy orientada a las personas con ingresos fijos, pero ¿qué tiene para decirnos a los emprendedores y más en estos momentos donde hay muchísimas adversidades para los pequeños y medianos empresarios? Bueno, en ese caso, pues es que hay muchísimas cosas que decir. Pues principalmente para los emprendedores, lo que hay que tener, digamos, en estos casos de crisis, y perdón como suene, pero hay que tener muchos huevos. O sea, personalmente, yo sé, siempre, 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 los tiempos de crisis para unas personas son tiempos de oportunidad. Y eso ustedes lo estarán mirando. Porque si se dan cuenta, aunque muchas personas sientan que esta es una época de crisis, de problemas y demás, hay muchísimas empresas que están viendo ventas que nunca antes habían visto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hay que desarrollar actualmente es la visión. No pensar en ahora, en lo que está sucediendo en este momento, porque esto eventualmente va a pasar en meses o no lo sabemos, pero va a pasar, siempre sucede así. Y han habido muchas crisis y normalmente esto es cíclico. ¿Qué quiere decir? Nosotros que tenemos que desarrollar la visión para ver en qué momento, qué es lo que sigue, qué va a ser vanguardia a futuro. Digamos, en ese caso hay que desarrollar la visión. La única manera que yo conozco y que es efectiva es realmente la lectura o el desarrollo, digamos, y sobre todo tener una persona o un rol, una persona realmente que a uno lo guíe o que uno se pueda guiar bajo los pasos de esta persona. Respecto ya en sí a los ingresos, pues lo único que tiene que hacer es diversificar. Personalmente, a mí no me gustaban las ventas al inicio, hace mucho tiempo, pero me di cuenta que realmente la habilidad más importante para una persona emprendedora es saber vender. No importa lo que tú hagas, no importa lo que tú seas, tienes que saber vender y no importa tu profesión. No tiene que ser algo realmente material, incluso con vender lo que tú eres, no venderse como persona, no, sino vender lo que tú eres, tus dotes, tu conocimiento, son maneras de hacerlo. Digamos, hay varias ideas, pero si tú, por ejemplo, conoces personas que pueden brindar algún tipo de producto más económico y tú de esa manera puedes generar un ingreso o algún dividendo, si tú ves que eres muy bueno en algo, pues tienes que ir mirando la manera de digitalizar tu contenido. Ya nos lo comentó Rodri en la charla anterior. Si tú ves que eres muy bueno, por ejemplo, para cantar, para declamar,
para escribir tienes que buscar la manera, hoy hay muchísimas herramientas de digitalizar todo lo que tú haces. ¿Para qué? Para que eventualmente tú puedas vender ese contenido a personas que les vaya a interesar y en este caso pues obtener otro ingreso. Y hay muchísimas maneras, hay inversiones. Personalmente yo realizo lo que es marketing digital entre esas cosas. No sé si respondí la pregunta como la esperabas o la podemos, digamos, detallar un poquito más. Claro, claro. Y bueno, creo que puede ser tema también para otras charlas, pero sí, es correcto. O sea, en esos momentos hay que diversificar, hay que aplicar el poder de las ventas y tranquilos que si ustedes hasta ahora comienzan en esa materia, la próxima semana les vamos a traer a dos expertas, una que les va a enseñar a potencializar todo el valor de su marca personal para que también se sientan muy confiados en vender lo que ustedes saben hacer y lo que ustedes saben en general. Y la segunda persona, que es Carol Franco, nos va a contar mucho sobre cómo potencializar el poder de las redes sociales y armar por allí tu nueva tienda de online. Entonces, creo que va a ser un buen tema por ahí. Exacto, entonces los emprendedores, digamos, pues que tienen, digamos, esa vocación, pues pueden, digamos, verse muy enriquecidos en la charla de mañana. También no sé si la persona me está hablando de ese tema o del presupuesto respecto al ingreso fijo y no fijo. Pues realmente yo durante pues este año, lo que yo llevo trabajando, pues realmente yo no tengo un ingreso fijo. Yo también soy emprendedor y sigo el mismo presupuesto. No importa lo que tú ganas, no importa lo que tú haces, tienes que seguir el presupuesto. Si ganas 100,000 pesos durante el mes, sí, puede que cueste, puede que haya sacrificios, pero hay que seguir esta dinámica porque si no lo haces, pues realmente lo único que estás, digamos, buscando es sobrevivir durante el mes y no realmente buscar un bienestar financiero. Correcto, correcto. Creo que es un buen consejo para Carlos y de todos modos, Carlos, puedes hacer más preguntas escribiéndole o llamando a Mauro. Ahí ha dejado sus datos y bueno, vamos a compartirlo también en la cajita de información de YouTube para que te contactes con Mauricio. Rodrigo, precisamente te dice súper bien lo del presupuesto. Las personas jóvenes debemos tener en cuenta lo importante que es el ahorro y la inversión, considerando que cada vez sube más la edad de pensión. Así es. Carlos y Yasmín, excelente. Mauricio, lo mejor es la educación financiera y el libro de los secretos de la gente millonaria es súper bueno. Lo están leyendo justamente en estos momentos. Qué bien. Diego, la historia financiera de las personas del común no siempre ha sido tan exitosa. En muchos casos, bueno, el porcentaje de pago de deudas es igual o mayor que el mismo ingreso. Al respecto, han surgido la figura de reparadores de deuda. ¿Qué tan confiables son los reparadores de deuda? ¿Cuál podría ser el mejor camino para alcanzar el equilibrio financiero, sobre todo en el caso de las personas que tienen ingresos equivalentes al nivel de sus deudas? ¿Qué puedes decirle ahí a Diego, Mauro? Bueno, esto sí es supremamente interesante. Realmente no conozco mucho el tema sobre los reparadores de deuda, pero uno tiene que ser realmente sensato en que si lo que yo gano es lo que yo gasto, pues básicamente estoy en cero. ¿Qué pasa? Hay muchas maneras y yo sé que hay un interesante, por ejemplo, si una persona, no sé si ya lo han escuchado, si una persona está pagando un crédito, independientemente del crédito, y tú cancelas el valor inicial del crédito, por ejemplo, un carro, 30 millones te valió, y cancelas ese valor, ¿qué quiere decir? Que te queda todavía por pagar todo el interés. Cuando uno cancela este monto inicial, uno puede llamar a los bancos, la gente casi nunca lo hace, y sí, como no diferir, sino renegociar el término de pagos. ¿Por qué? Porque tú ya pagaste la deuda. Incluso tú puedes negociar montos favorables hacia ti. ¿Qué hacen las personas que entienden del tema, que conocen del tema? Lo que hacen ellos es que cuando pagan la deuda, normalmente negocian con el banco y le dicen, no tengo más que ofrecer sino 5, 10, bueno, un monto 500,000 pesos independientemente, no tengo nada más. ¿Qué hace normalmente el banco? El banco se ve obligado a negociar contigo. ¿Por qué? Porque tú ya le pagaste la deuda inicial.
Y si no me creen, pueden hacerlo apenas paguen la deuda que ustedes tengan y negocian con el banco y me cuentan a ver cómo les va. Entonces, esa es una manera. Lo otro, pues básico. Yo sé que muchas personas les deben al banco, hay gente que le debe a los familiares, hay gente que le debe incluso a los... Pues lo que hay que hacer básicamente pedir, digamos, paciencia. Yo sé que suena pues un poco ilógico, pero digamos, muchas veces cuando uno es claro con la gente, no importa si les debe mucho, pero supongamos, o sea, yo te propongo algo. Supongamos que tú le debes a una persona X o Y cantidad. Le dices, yo estoy ingresando durante el mes tanto. Obviamente yo necesito, tengo gastos básicos, tengo que cubrir mis cosas y yo te puedo pagar el 10% de ese monto sin falta mes a mes. Si es una persona que tú le debes hace mucho tiempo, ¿qué es lo que va a decir? Obviamente sí, porque la persona prefiere así sea que le paguen poco, pero que paguen fijo, a que nunca le lleguen a pagar alguna deuda. Igualmente el banco. O sea, la gente normalmente es muy laxa. Pues los gota a gota, pues, obviamente no son laxos porque ese es su negocio. Entonces, nada recomendable. No. No, además que no son, no, o sea, no son fuentes fiables ni seguras para poder endeudarse, por favor, no se metan en gotagotas, además porque no tienen ninguna seguridad jurídica, nadie los puede proteger frente a un gotagotero. Además de eso, bueno, Mauro, muchas gracias por todo lo que has compartido el día de hoy. Nos alegra mucho que te hayas sumado a este ejercicio de aprendizaje colectivo con tu charla. Te lo agradezco mucho, pero mucho. Por favor, no dejen de hacer sus preguntas hacia Mauricio o hacia Rodrigo, que son nuestros dos expertos financieros. A Mauricio lo pueden encontrar en Instagram, en LinkedIn, en Twitter. Ahí ha dejado su correo electrónico y su número de teléfono, así que no duden en llamarlo y no duden en entablar conversación con él si piensan que puede aconsejarlos en estos momentos. Gabriela, muchas gracias. Rodrigo, Carlos y muchas otras personas que han estado conectadas el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por seguir este espacio. Y bueno, esta semana, como se los prometí, va a ser una semana muy internacional. Porque mañana vamos a tener a Claudia Arismendi, que está desde México hablándonos de liderazgo 4.0, cómo ser líderes de líderes y sacar lo mejor de tu equipo en estos tiempos de desafíos. El miércoles vamos a hablar de cómo enfrentar la crisis usando herramientas tecnológicas gracias a Fabián López, que tiene su propia aceleradora de negocios que se llama Gracia Lab. El jueves vamos a hablar de becas Propaz de Rotary. Sí, señores y señoras, es posible aplicar en becas, incluso aún en estos tiempos, así que no se vayan a perder esta charla de nuestro socio rotario, que es Ramiro Revelo, que nos va a acompañar desde Ecuador, hablando de todo el programa de becas Propaz de Rotary. Además, el viernes vamos a hablar del poder de las palabras y cómo crear nuevas experiencias reprogramando nuestro cerebro y diciéndonos lo correcto, no lo incorrecto que se acoge al miedo, sino lo correcto que se acoge a una perspectiva mucho más amplia. El sábado, nuestro querido amigo Steven Carvajal desde Estados Unidos nos va a dar una clase de salsa, pero sobre todo viéndolo desde la perspectiva social, de cómo la salsa es un estilo de vida y cómo la salsa ha influenciado mucha de la cultura que tenemos en Colombia. Y el domingo vamos a cerrar con un concierto en vivo que nos va a dar una pareja de hermanos que está comenzando su propio proyecto musical, así que vamos a estar muy bien acompañados por los Chaparro. Y bueno, Mauro, mil gracias. Un consejo, un mensaje final para todos. ¿Qué nos puedes decir? No, muchas gracias a usted, muchas gracias a ti por tomarse el tiempo de escucharme. Pues yo sé que es mucha información y a veces no se entiende, digamos, en una corta franja, pero cualquier duda que tengan, con gusto las puedo resolver si me contactan. Y un último mensaje es, pues, continúe, esto realmente es pasajero y hay que seguir y con toda la actitud. Realmente esto es sencillamente es una prueba para probar nuestro carácter y hay que continuar con toda la alegría. Exacto. Mauro, Mauro,
Sí, 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 Carmen, te señora. escuchamos. Adelante. Sí, excelente. Dios lo bendiga. Felicitaciones. Aprendí Muchas gracias, mucho señora y Carmen. Igualmente, a espero, usted. espero hacer algo estos últimos tiempos que me quedan. Maravilloso, de veras. Dios lo bendiga y muchos éxitos. Gracias, Charlie. Igualmente a usted. Muchas gracias. Gracias, Carmencita, siempre muy conectada con todos nosotros, así que les agradecemos mucho, mucho, mucho por estar acá, Carmencita, Rosita, Jorge, Carlos, Yasmín, Daniel, Chiquillo, Dani, siempre nos acompañas, gracias, Nico, Rodrigo, Anita, David Salazar, Urania, Daniela Sotelo, Steven desde Estados Unidos, Carlos, Martica Durán, Mari, Sam desde Estados Unidos, que está también practicando su español a través de Aprende desde casa, Diego, Ramiro, Geraldine, Diana, Sonia, Laura, Gabriela, Magda, Dianita, Rafael y Yadira, mil gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. No se pierdan el resto de nuestra programación el fin de semana y lo que sea que ustedes sepan, por favor, compártanlo. Así que un gran abrazo de parte del Rotary y Club Sogamoso Global. Nos vemos mañana. Chao. Chao, chao.